Si Dios quiere, esta tarde vamos a mirar algunas características del dominio propio. Al comienzo de toda esta serie nos preguntábamos si es posible que la vida cristiana sea una vida donde lo común sea crecer, madurar, ser firme, progresar, ver el dominio de la vida nueva imponerse regularmente sobre el pecado, aún si es posible cuando tropezamos y pecamos, volvernos al Señor con verdaderas resoluciones a una consagración mayor, o si la vida cristiana debería consistir en tropiezo tras tropiezo, caída tras caída, retroceso, descuido, tristezas, el dominio continuo de la carne y una que otra victoria sobre el pecado. Ya que hemos sido llamados a la fe en Cristo por un Dios glorioso y majestuoso, Él mismo nos ha participado de su naturaleza por medio del Espíritu Santo para que podamos creer y crecer en la fe. Así también nos ha dado todas las cosas que nosotros requerimos para la vida de fe y la piedad. Como hemos visto, hermanos, el dominio propio es otro de esos elementos que hacen que la vida de fe madure, crezca y se vuelva más firme. Dijimos, hermanos, que el dominio propio es esa capacidad dada por el Espíritu Santo de sujetar la voluntad a los principios de la palabra de Dios y así alejar al creyente de ser dominado por sus propias pasiones, deseos, pensamientos, o alejar al creyente de ser dominado por las palabras, presiones, deseos, pensamientos de los hombres, del mundo o de Satanás. Entonces, hermanos, tener dominio propio es tener fuerza sobre el carácter para actuar por principios bíblicos, aparte de lo que sintamos o deseemos internamente, o de la presión externa que podamos estar experimentando. El dominio propio, hermanos, es uno de estos elementos que, de reconocerlo y trabajarlo bajo el poder de la gracia, hará que las demás virtudes se vuelvan más sólidas. Pero lo contrario es verdad. Pues el creyente que no trabaja con toda diligencia en el dominio propio, se endurecerá en la autoindulgencia. Hermano, ¿usted ha visto con cuánta regularidad nos perdonamos a nosotros mismos? Tenemos una compasión exagerada por nosotros mismos. ¿Por qué no oro hoy? No, es que ayer comí mal y dormí mal. Bueno, ¿y antier? No es que los bebés se despertaron y ya saben. ¿Y anteayer? Piense con cuánta facilidad. Es como unos padres que siempre disculpan a sus hijos. ¿Por qué el niñito es grosero? No, es que está mal dormido. Y en esto, no, es que cuando él come dulce se vuelve así. Y aquí, no, es que calor. Siempre disculpando. ¿Sabe? Ese niño nunca será corregido hasta que se le enfrente lo que es. Porque si usted está acalorado o come dulce, no tiene excusa para el pecado. Es lo que le debería enseñar a su hijo. Así es la vida, ¿no? Cuando nos hace calor, nos hace frío, se nos sube el azúcar, lo que sea. Usted debe aprender a enseñarle a su hijo eso, asúmalo, ande adelante, ¿me hago entender? Pero lo más importante que le quiero recalcar hoy es la manera como usted y yo nos perdonamos cada momento. Eso es ser autoindulgente. Y usted tiene una explicación ya estandarizada para por qué no lee la Biblia, no ora, no mortifica el pecado, por qué sigue siendo la esposa insurrecta, insujeta, o el hombre descuidado. Pero ya la tenemos, hermano. ¿Y qué ocurre? Que es peligroso, porque la falta de dominio propio lo que hace es endurecernos en eso. En lugar de usted volverse más vigilante, lo que hace la autoindulgencia es endurecerlo en sus razonamientos.
quien no trabaja con diligencia en el dominio propio, se endurecerá en su indisciplina natural. Hermanos, aquí todos somos indisciplinados y nacemos así. Miren los bebés, hoy los hermanos están dando la lucha con la pequeña. ¿Sí ve cómo vino al mundo? Ella les está diciendo cada momento, es como yo quiero. ¿Ellos qué le tienen que enseñar? Usted vino a nuestro mundo, no vamos a ir al suyo. ¿Me hago entender? Pero vuelvo y le digo, con el pecado es a otro nivel. ¿Por qué? Todos nacemos indisciplinados. ¿Sí? Eso que usted diga que a usted le favorece más porque usted es disciplinado a la lectura de la Biblia. No, pues una cosa es ser disciplinado de carácter y otra cosa es espiritualmente disciplinado. Uno se endurece en indisciplina y se puede advertir llevar una vida de fe con un espíritu sin rienda, al que le falta moderación, determinación para hacer la voluntad de Dios, le sobrará capricho y será una vida en la que usted se acostumbra. Realmente hay creyentes así, contristando el espíritu, andando constantemente por los deseos de su carne y de sus apetitos. Es que se volvió un hábito en ellos, un hábito. El Señor ha sido paciente y quizás ese mismo actuar sea una reprensión de Dios, dejarlos presos de sus deseos. ¿Sí? Ya que es natural actuar por nuestros pensamientos, sentires o gustos, el creyente negligente en añadir a la fe dominio propio se volverá impulsivo, emocionalista, terco, poniéndose siempre él mismo por delante y relegando al segundo puesto los principios de la palabra de Dios, los cuales nos deben gobernar. El creyente negligente, con su dominio propio, carecerá de fuerza para ajustar su vida a la palabra y por ello optará siempre por ajustar su vida a él mismo. Hermanos, en nuestro sistema de educación se ha cometido un gran error, y es que al ver que los estudiantes con el tiempo se vuelven más... ¿Ya usted sabe que esta es la primera generación que no es mejor que la anterior? Eso no lo dijo un cristiano, eso está documentado. Generalmente la generación posterior entiende más y supera a la anterior. Esta generación no. Esta generación todavía es superada por la anterior. Eso debe cambiar por el bien nuestro. ¿Y qué ha ocurrido? Como aprenderse las tablas, ya nadie se las aprende, porque si nos ponemos a calificar 10 para aprenderse todas las tablas, y como nadie se las aprendió, ¿qué es mejor? No aprenderse las tablas. ¿Ya ve? En lugar de forzar al individuo al estándar, ¿qué ocurrió? Se bajó el estándar. Vuelvo y le digo, esos son ejemplos tontos al lado de lo que pasa en la vida del espíritu. Entonces, ¿qué hace generalmente una persona que no tiene dominio propio? Dice, este es el estándar, como se ve que no pudo, ¿qué hace? Baja el estándar. Entonces, como ve que ya no pudo, por ejemplo, asistir a culto, dice, es mejor uno, pero bien. ¿Sí ve? ¿Ya lo notan? ¿Qué es mejor, pastor? ¿3 así como medio dormilón yo? ¿O uno bien dado? No, hermano, es mejor 3. Y despierto, sí. Hay gente que dice, pero ¿qué es mejor? A mí me han hecho la pregunta, no recuerdo en esta iglesia, pero me han hecho la pregunta, pastor, ¿qué es mejor darle más tiempo? ¿A la lectura de la palabra o a la oración? Yo digo, aquí está un hombre que ya no sabe qué hacer con la falta de dominio propio. Ya el dominio propio le está diciendo, bueno, ya se vio que no pudo, me baja los estándares. Usted no tiene ninguna opción. Ora y lee. ¿Me hago entender? Hermanos, esto es un hábito. Los creyentes pueden perder de vista la orilla, porque la falta de dominio propio es una de estas cosas complicadas en la vida, que usted cuando se da cuenta, no se dio cuenta a qué horas
nado tan adentro. Recordemos que Dios a todos los creyentes nos ha dado dominio propio para que podamos hacer todas las cosas según su voluntad. Pero el dominio propio que se nos dio desde que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón jamás es una virtud desarrollada o en su máxima expresión. Esto quiere decir que como tenemos dominio propio, pero en su nivel más básico, los creyentes deben ser diligentes en trabajar en esto. No se engañe. El hermano que es diligente, él no nació así. Él no se convirtió hoy y mañana ya era disciplinado. No, hermanos, no se engañe. Nadie viene así. Que él lo haga, nos está diciendo que su carácter ha avanzado bajo el poder del Espíritu. Pero no diga, no. Como yo decirle, no, es que a mi mamá le tocó fácil, hija de un militar, ¿quién no va a ser disciplinado? Eso es un cuento distinto, hermano. Es que es distinto. Nadie tiene dominio propio. Viene de Dios, y si alguien es disciplinado es porque ha sido diligente en trabajar en eso. Y si no es disciplinado o de dominio propio es porque ha sido negligente en esta labor. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos ha dado a todos los cristianos dominio propio, no nos ha dado dominio propio en su máxima expresión. Por eso dice que poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Poniendo toda diligencia, añadid al conocimiento dominio propio. Miremos pues algunas características del dominio propio, y la primera es que es una gracia proveniente del Espíritu Santo. Y aquí es necesario distinguir el dominio propio de aquella fuerza natural que podemos ejercer en la voluntad de forma natural. Y debo decirle que en esto es verdad. Dios nos dotó a todos los seres humanos de una fuerza natural que sí está en nuestro poder ejercer. Y esa es la que yo le digo a usted como padre, a la que usted apela a su hijo. Usted no puede apelar a su hijo al dominio propio espiritual. Bueno, a menos de que él sea creyente. Pero ¿a qué fuerza apelamos a ellos? A la fuerza natural que ellos tienen y que todos tenemos. ¿Por qué la tenemos? Porque somos imagen de Dios. Eso quiere decir que nosotros estamos equipados, gracias a ser imagen de Dios, de una fuerza natural, ¿sí? Hay una capacidad que tenemos, nacemos con esto, pero ¿en qué se distingue? Pues que esta fuerza está puesta en las cosas naturales o de sentido común. Eso es lo que lo lleva a usted y a un niño, ¿verdad?, a abstenerse de cosas, ¿ya? A decir, es mejor no. Mire, usted amenaza a un niño pequeño. Si hace eso, le pego. ¿Y él qué tiene que ejercer para que usted no le pegue? Ese dominio, pero es el natural, ¿sí ve? Sí puede, ¿sí ve que sí puede? Sí, pero entonces esa es la capacidad natural que todos tenemos, ¿ya? Es la capacidad natural que todos tenemos. Aunque no siempre funciona, y por eso hay que hacerle refuerzos positivos y físicos. Hermano, no hay que confundir dominio propio con eso. Eso es natural, pero el dominio propio, que es la fuerza puesta en la voluntad para negarnos a nosotros mismos y hacer la voluntad de Dios para no ser manejados por nuestros pecados, ya eso es otra cosa. Eso se llama dominio propio y eso solo lo da el Espíritu Santo, ¿ya? Abstenerse, que comer esto, que si esto me castiga, eso está en nuestro alcance, pero la fuerza de nuestra voluntad para negarnos al pecado, para hacer la voluntad de Dios, para resistir la carne, ese dominio, ese
viene solo del Espíritu Santo. La palabra de Dios lo señala como fruto del trabajo del Espíritu Santo en el alma. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es templanza. O sea que ¿de dónde viene la templanza? Estrictamente hablando. No la fuerza de voluntad, esa es natural. La templanza viene como fruto o como resultado de que el Espíritu trabaja en una persona. Y como citábamos 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No nos ha dado Dios espíritu. O sea que Dios es el que da dominio propio. Eso quiere decir que si el dominio propio viene del Espíritu, el dominio propio no viene con nosotros. No es algo que yo herede. No es algo que yo heredé de mi padre, ni es algo que le heredé a mis hijos. Si él lo tiene, es por el Espíritu de Dios. Y si yo lo tengo, es por el Espíritu. Y si lo tendrán mis hijos, es por el Espíritu. ¿Me hago entender? No viene con nosotros. Viene del Espíritu. Pero también es algo que puede ser desarrollado y debe ser cultivado. Más bien usted y yo debemos reconocer que por naturaleza somos independientes de Dios, queremos ser dueños de nosotros mismos y regirnos por nosotros mismos. Por naturaleza, hermanos, somos egoístas, egocéntricos. Queremos obtener todo lo que deseamos sin restricción, sin demora. Y cuando deseamos algo y nos dicen que no, no nos gusta que nos pongan frenos. No nos gustan que nos limiten. Queremos las cosas que vengan a nuestro tiempo. No importa que el freno venga de los padres, de los esposos, de los pastores, ni de Dios. Ahí usted se da cuenta la falta de dominio propio que tenemos los cristianos. ¿Por qué nos decepcionamos en la vida de fe? Porque usted quería algo y Dios no se lo entregó ya. Entonces, ¿qué usted hizo? Pataleta. Sí, eso se llama, me deprimí o me desanimé, se llama hoy, me desanimé. ¿Qué es eso? Pues que usted quería lo que pidió a Dios, ya. Yo le digo, espere, ya no. ¿Usted qué hizo? No, se rebeló. ¿Ya ve cómo el dominio propio tiene que ver con la paciencia? ¿Qué le dice el dominio propio a la paciencia? Salga al frente y espere, que Dios le traerá lo que está pidiendo cuando Él lo considere. ¿Sí ve? Si no está ese dominio propio, ¿quién sale al frente? Solo la gracia de Dios puede enseñarnos internamente a renunciar a la impiedad y a cultivar la justicia, la fe y el dominio propio. Un individuo con dominio propio tiene la capacidad de tener sujeto su temperamento, sus apetitos y más, de modo que no obedece a sus concupiscencias. Pero el punto es, hermanos, que el dominio propio, sí o sí, viene del Espíritu Santo. Y de allí nos toca buscarlo, y a Él nos toca clamar, y de Él recibimos la fuerza, y teniendo comunión con Él es que vamos a cultivar y a crecer en dominio propio. Segunda característica, el dominio propio empieza con el dominio de la mente. Dios ha dado al alma humana varias capacidades centrales. Esta es una clase de anatomía del alma, al menos mi segundo punto. Hablemos de las capacidades que Dios ha dado a nuestra alma. La primera capacidad que Dios le ha dado a nuestra alma es la del pensamiento o del entendimiento. Eso quiere decir que nuestra alma tiene la capacidad de pensar, a través de la cual, ¿qué hacemos? A través de la capacidad de entendimiento del pensamiento del alma, examinamos, juzgamos. Hablamos de esa capacidad de nuestra alma de razonar, entender, aprender, juzgar, calificar, evaluar, valorar, indagar.
Es un ejercicio propio del alma, ¿me hago entender? Es parte del alma, o una de las funciones que tiene nuestra alma es ese, el pensamiento, el entendimiento. Pero hermanos, también tenemos la capacidad de ser impactados de varias maneras al nivel de los afectos, y esta es otra capacidad del alma, sentir o ser afectado. Por eso a los sentimientos se le llama también afectos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que cuando usted razona, piensa en algo, nuestra alma también tiene la capacidad de no ser indiferente, sino que somos movidos y tal cosa nos produce alegría, tristeza, celo, regocijo, paz, ira, ánimo, frustración. Mire nuestra alma trabajando al máximo. Usted que ha sido instruido, por ejemplo, en lo que es correcto y no correcto, usted dice, no, yo nunca robaría, ni lo grande, ni siquiera un pasaje Transmilenio, Dios me libre. Dios me libre. Imagínese usted subiendo la pierna a esas barandas y, uy, hermano, yo no, espero que usted no diga, yo no lo hago porque no alcanzo. No, sino que usted no, eso es bíblico, pero por favor. Entonces, cuando usted ve a alguien haciendo eso, mire que usted razona, usted dice rápido, esto es algo que pasa en segundos. Eso está mal, pero ¿cómo se siente usted? ¿O usted es diferente? Dice, eso. No, ahí mismo su corazón se amarga. Usted dice, mire cómo se movió el alma, razón, y se movió. Su alma no es indiferente, porque el alma también tiene la capacidad de alegría, tristeza, regocijo, ira, ánimo, frustración, etc. Entonces no solo percibimos la realidad, sino que tenemos un sentimiento subjetivo con respecto a esto. La tercera capacidad del alma es la voluntad, la cual, delante de un asunto, no es indiferente, sino que se inclina para un lado o para el otro por las diferentes razones o afectos que tenga. Eso quiere decir que la voluntad no nos permite quedarnos quietos frente a algo, sino actuar de cierta manera. La voluntad nos empuja a actuar de cierta manera. Entonces lo que es más general es que lo que usted aprueba en la mente y le gusta con sus afectos, allá usted va a dar, ¿no? Lo más común es que si su mente lo aprueba y su afecto fue favorable, por ahí usted decide. Las capacidades del alma, Dios nos la dio, hermanos, a veces de acuerdo a la perspectiva que nos esté señalando la Biblia. El corazón, que ahí se llama el alma en la Biblia, el corazón va a pensar, a meditar, va a sentir, va a desear o se va a inclinar voluntariamente a algo. De hecho, de acuerdo con esas funciones, parece que Dios va a usar las palabras corazón, alma, mente, espíritu, etc., de acuerdo a las funciones que en ese momento nos señale la Biblia. Hermano, todo esto tenemos de Dios, hasta aquí no hay pecado. Nosotros, hermano, debemos reconocer la manera como Dios desea que manejemos nuestra alma. Le he dicho esto porque esas facultades que tiene nuestra alma de entendimiento, afectos y voluntad, Dios espera que las usemos honrando la imagen de Dios en nuestras vidas. Eso quiere decir que usted debe usar las facultades de su alma, pero como Dios lo dice. Entonces, debemos aprender a honrar lo que Dios honra, y aprenda esto: la manera correcta de manejar las facultades del alma es que primero Dios va a ir sobre nuestro entendimiento, no sobre nuestros afectos, ni sobre nuestra voluntad primero. La manera en que Dios obra y que espera que nosotros obremos
Él va primero a imponerse sobre su pensamiento. Y al mirar cómo Dios actúa en nosotros, usted y yo debemos aprender a honrar nuestra mente primero, para que nuestra mente, que está dominada por Dios, nuestra mente gobierne nuestra voluntad y nuestra mente gobierne nuestras emociones. Porque si la mente no es el caballo que jala la carreta, y el caballo que jala la carreta se llama emociones, y usted deja atrás la mente, usted cae en algo que se llama, por ejemplo, emocionalismo o sensualidad. La manera correcta siempre va a ser afectar primero el entendimiento, la mente, la razón, y es la mente, la razón, la que debe guiar o gobernar la voluntad y los afectos. Jamás deje que el caballo que arrastre la carreta sean los afectos. No deje que su voluntad se ponga de primero. Dios le concedió ese trabajo a la mente. Somos imagen de Dios. Tiempo nos faltaría para argumentar a favor, pero le ruego que considere estos breves ejemplos. Y le voy a mostrar en estos ejemplos que usted mire en la Escritura, porque lo importante es si la Escritura dice esto, que cuando Dios desea que el hombre haga su voluntad, ¿qué hace primero? ¿Ya? Piense. Cuando Dios quiere que el hombre haga la voluntad divina, ¿qué hace primero? ¿Lo hace sentir algo? ¿Le empuja su voluntad? ¿O lo informa, le habla, le instruye? Bueno, cuando usted mire el método de Dios, entonces aprenda cómo usted debe manejar su alma. Es que se me hace que queremos resolver el dominio propio en el área de la voluntad. Y lo que le quiero enseñar es que debe empezar en el área de la mente. Gobernando primero la mente, porque si no gobierna la mente, la voluntad, vea, no va a hacer caso. Se va a revelar. No es que se llama voluntad, ¿ya? Porque esa es su característica, ser voluntariosa. Entonces debe usted colocarle una rienda. La rienda se la pone la mente. Miremos la parte negativa en Romanos 1:28. En Romanos 1:28 dice, y como ellos, esto es la gente impía, los que no conocen al Señor, no aprobaron tener en cuenta a Dios, que es un acto de la voluntad, ¿sí nota? Ellos no aprobaron, no quisieron tener en cuenta a Dios. Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Note en este texto, ¿cómo es que la gente llega a hacer cosas que no conviene? Cuando Dios les nubla, ¿qué? El entendimiento. Les nubla el entendimiento y Él no tiene que nublarles la voluntad. Se quita del entendimiento y ¿qué hace una voluntad sin entendimiento? Se entrega a cosas que no convienen. Note. Quiero que note cómo obra Dios. Los entregó una mente reprobada. ¿Para qué? Pues una mente oscurecida resulta en una voluntad que hace cosas que no convienen. Entonces, antes de que se mueva la voluntad a hacer cosas que no convienen, Dios los entregó una mente reprobada, porque ese siempre es el orden. Como esté gobernada la mente, se gobierna la voluntad. Ya a nivel personal, Romanos 7:23, por ejemplo, señala esto. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire el asunto. Entonces los miembros, los apetitos carnales, empiezan a exigir gratificación de un pecado. Y dice que
esa ley de los miembros, lo que está exigiendo, se revela ¿contra qué? Contra lo que dicta la mente, o lo que le llama aquí la ley de la mente. Y como está revelado contra la mente, dice, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Yo le voy a contar esto de esta forma. ¿Por qué resultamos cautivos al pecado de nuestros miembros? Porque los apetitos carnales ya saben contra quién rebelarse. ¿Contra quién? Contra la ley de la mente. Los apetitos carnales dicen, logro conquistar la mente. ¿Y qué hacen los miembros? Le siguen a la mente. ¿Sí nota cuál es el error? Al mortificar los pecados, queremos mortificarlo en el cuadro de la voluntad. No, toca mortificarlo antes, en el del entendimiento. El pecado ya reconoce cómo gana, ¿no? Él no se va a poner a hablarle a la voluntad, él le tira la cabeza a la mente, porque si ganan la mente, los miembros siguen la mente. Así nos creó Dios. Aquí lo único en este texto que está impidiendo que el hombre peque es la mente, la ley de la mente que se está oponiendo. Cuando se le da rienda a los apetitos de la carne y no la ley de la mente, estos individuos llevan cautivo al individuo al pecado. Ahora note lo positivo, en Efesios 4, 22 al 24. Ya le mostré lo negativo, la parte fea, pero mire lo positivo. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea que, en cuanto a ese hombre, dice, despójense de esa manera de vivir, de esos deseos malos. Ahora mire cómo empieza en la experiencia la renovación del hombre interior. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea que experimentalmente hablando, un creyente debe andar rechazando deseos, pecados y todo. Y experimentalmente la renovación del hombre interior va a empezar con renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad en la verdad. El creyente siendo poseedor de una vida nueva, ¿cuál es el orden de empezar a ser renovados en la experiencia? Empezando con la mente. Ese es el motivo por el que el apóstol Pablo exhorta en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ya nos dice qué es lo que nos toca hacer, ¿verdad? Ahora nos dice, no os conforméis a este siglo, o si no, no lograréis esto, ¿verdad? Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y hermanos, por eso Pedro en 2 de Pedro 1, 5 y 6 nos dice que antes del dominio propio debemos cultivar ¿qué? El conocimiento. ¿Ya nota? Porque usted no puede ejercer dominio propio si no hay conocimiento. Si Dios no informa su mente y si usted no asimila lo que Dios le enseña, nos hubiera dicho, dominio propio, adelante, que le vaya bien. Por eso dice, poniendo toda diligencia, añadid al conocimiento dominio propio. Entonces la palabra de Dios, por el poder y la gracia del Espíritu, debe ser aprendida, hermanos. Mire lo que estamos haciendo un día del Señor, afirmando nuestro entendimiento. Y esperamos, hermano, que esto no sea solo intelectual, porque eso no sirve.
La palabra de Dios debe venir con poder a nuestra vida, de forma espiritual. La palabra de Dios debe ser aprendida, meditada, interiorizada, asimilada, razonada. Es que la palabra de Dios debe producir persuasión, es decir, debe persuadirnos, convencernos por medio del poder de Dios. El conocimiento de la palabra debe proveernos argumentos para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y debe llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Si usted aprovecha bien una enseñanza o predicación, lo que usted está haciendo es levantar argumentos contra el pecado. Y usted debe meterle mucha fuerza a eso, porque el pecado con un solo argumento, él sabe cómo esquivar, hermano. ¿Sí? Y usted lo ha acostumbrado a mal, él es experimentado en eso. Hermanos, el conocimiento de la Biblia nos debe proveer recursos para derribar argumentos y toda altivez. ¿Por qué? Porque lo primero que usted tiene para no hacer la voluntad de Dios son argumentos. Usted no lo sepa, es otra cosa, pero usted los tiene. Usted piensa que es su voluntad, no, son los argumentos que usted tiene. ¿Nota dónde está la obediencia en este texto? Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La obediencia vino después de derribar los argumentos en la mente. No es el conocimiento intelectual solo, frío. Es el conocimiento intelectual, pero dado, asistido y energizado por el Espíritu, con fines espirituales, bajo el temor de Dios. Por eso le enseñé las 4 llaves del conocimiento. Porque usted, sin el Espíritu, sin buena intención, sin el temor de Dios, usted solo aprendió una lección. Y eso no derriba el pecado. Por eso es tan vital el conocimiento de la palabra de Dios en la vida de fe. Usted y yo dependemos de ese conocimiento, porque si el Señor acompaña ese conocimiento, el conocimiento gobernará la mente, y la mente bien gobernada por la palabra de Dios gobernará la voluntad. Ahora no se quede allí. Ya que somos seres integrales, lo que afecta verdaderamente una parte de nuestra vida, afectará a las demás. La lucha debe darse en el conocimiento, para que el conocimiento siga su rumbo, afectando la voluntad y los afectos. Este conocimiento debe seguir su recorrido, gobernando nuestros apetitos naturales, que son legítimos, y por supuesto, este conocimiento debe abrirse paso para presentar esa lucha contra los apetitos de nuestra carne o deseos pecaminosos. Es un camino difícil el que tiene el conocimiento en nuestra vida, ¿no cree? No le toca fácil al conocimiento que adquirimos de Dios, de su palabra, de su voluntad. Pero hay un orden. Si atacamos los asuntos en desorden, los sentidos van a ganar, los apetitos gobernarán. Yo no estoy asegurando, hermano, una lucha perfecta, pero sí una lucha sólida contra el pecado. Esperamos que con la asistencia del poder divino, el dominio propio bombee capacidades a los demás sentidos del cuerpo. Tercer característica, el objetivo principal del dominio propio es la vida de fe. Muy importante esto. El objetivo principal del dominio propio es la vida de fe. Yo quiero que usted me entienda muy bien este asunto, porque si me le da un énfasis a una cosa por sobre otra, no, tenemos problemas. No quiero eso. Hermanos, como hacíamos notar, el dominio propio, por supuesto, porque somos seres integrales, debe afectar también el cuerpo, tanto los apetitos legítimos físicos como los apetitos desordenados del pecado. Recordemos que nuestros gustos y apetitos
tienen el potencial de inclinarse al pecado. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos pecadores. Entonces debe haber vigilancia aún en los apetitos legítimos, mucho más en los apetitos de la carne que no son legítimos. Así que sí, hermanos, es verdad que hay hábitos, costumbres, prácticas, decisiones en los asuntos de esta vida en los que debemos trabajar porque están manifestando falta de dominio propio. Estoy hablando, hermanos, que sí, soy consciente que nos hace falta de dominio propio en el comer, en las compras, en la impaciencia, en leer, en cosas semejantes, que lo que están evidenciando es una falta de disciplina. Pero deseo que entienda un asunto de mucha importancia, y espero que me lo entienda bien, y es que el dominio propio es una gracia divina para asistirnos principalmente en nuestro camino de fe, y para asistirnos en los demás asuntos en tanto que correspondan, afecten o favorezcan nuestra vida de fe. Quiero ser específico porque es que me pesa algo hoy. Y es que los hermanos cristianos piensan que requieren dominio propio porque están subiendo de peso o porque el azúcar se les sube o porque qué hacemos con el que fuma y estamos embobados en eso, embobados. Perdóneme esto. Y se nos ha comunicado que el dominio propio es para eso. Yo soy consciente que muchas de esas cosas están manifestando indisciplina, pero mi punto es, ¿para qué nos dio Dios el dominio propio? El dominio propio es una gracia divina para asistirnos en nuestro camino de fe y para asistirnos en esos asuntos en tanto que correspondan, afecten o favorezcan nuestra vida de fe. No se me vaya ni para un lado ni para el otro, porque no lo quiero ni libertino ni legalista. El propósito principal de la templanza no es la conveniencia terrenal. El propósito principal del dominio propio no es hacernos más productivos, saludables o inteligentes en sí mismo. El propósito del dominio propio es darnos las capacidades y fuerza para gobernar nuestra vida según la palabra de Dios, para alejarnos del pecado, para resistir la tentación, para no dejarnos dominar por el mundo, sus filosofías, sus placeres y concupiscencias. ¿Me hago entender? Eso es otro nivel. El Señor nos ha dado dominio propio para presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El propósito principal es abstenernos de toda especie de mal. En 1 Corintios 9:25, hablando de nuestra vida de fe, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, mire que está hablando de abstinencia, ¿verdad? Pero siga leyendo. Estos, a la verdad, los atletas, que se abstienen de todo. Estos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Pero nosotros, de todo, entienda, pero nosotros de todo nos abstenemos, ¿para qué? ¿Para qué? Yo quiero que usted lea ese texto, porque por eso es que estamos enredados, hermano. A mí me pesa esto. ¿Alguna vez, hermano, una mujer se acerca y me dice: ay, pastor, yo quiero confesar una cosa. Esta persona se va a bautizar, yo sé que está haciendo curso de bautismo, bla. Pero algo que yo creo que sí está grave, yo creo que ya no. ¿Qué pasó? Es que mi hija fuma. ¿Y qué pasa? Que fuma. ¿Y?
Yo no estoy diciendo que esté bien, pero note dónde está su pensamiento. No me dijo, es que mi hija está luchando con el pecado, mi hija está... Es lo externo. Hermano, para dejar de fumar hay chicles, creo, no sé. Si supiera cuánta gente yo conozco que no fuma, que son cristianos hipócritas. Si supiera cuánta gente se abstiene del azúcar, son chismosos, divisores, lascivos. Pero dominio propio porque mire, necesito estar bien. Eso me pesa en el alma, porque vamos a tener gente fitness en el infierno, pensando que para eso Dios les dio el dominio propio. Gente chismosa, divisora, desleal, desobediente a los padres y pidiendo dominio propio para eso. Eso pesa y duele. Dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros de todo nos abstenemos. ¿Para qué? ¿Para recibir qué? Una corona corruptible. Y en mi Biblia dice que eso es solo posible con la santidad. Entonces, ¿para qué nos da Dios el dominio propio? Para ser santos y alejarnos del pecado. Y es que para seguir al Señor, Él mismo afirmó, si alguno quiere venir en pos de mí, que deje de fumar. Ah, sí. No. Niéguese a sus pecados, a sus pasiones, a sus concupiscencias, a sus tendencias obscenas. A eso niéguese y sígame. No dijo, ¿alguno quiere seguirme? 2, máximo 3 cubos de azúcar, por favor. Entienda esto, por favor, en orden las cosas, porque nosotros sí que bien podemos ser legalistas al no reconocer esto. No hay cristianismo práctico sin la capacidad de negarnos al pecado y sin la fuerza de ser gobernados por la palabra de Dios. Ahora escúcheme bien. Es claro que este es el objetivo principal del dominio propio. Y alguno preguntará, y bien que lo pregunta, ¿y el dominio propio en el dormir? La Biblia habla de eso. ¿Y el dominio propio en el comer? La Biblia habla de eso. ¿Y el dominio propio en el beber? ¿En la salud y otras cosas por el estilo? Mire, el dominio propio es una gracia que nos fue dada para nuestro camino de fe y para asistirnos en estos asuntos en tanto que correspondan, afecten o favorezcan nuestra vida de fe. Esta perspectiva es maravillosa. Se ocupa también la Biblia del dominio propio en el dormir, beber, comer, el tiempo, la salud, los vicios y todo. ¡Claro que sí! Pero en este orden, el dominio propio es una gracia que también nos es dado para asistir nuestra vida de fe en los asuntos, en estos asuntos, en tanto que correspondan, afecten o favorezcan nuestra vida de fe, y no en sí mismos. Considere esto como cristiano. ¿Para qué usted quiere tener dominio propio en lo que come, bebe y en hacer deporte? Como cristiano, respóndamelo. No me lo responda. Respóndaselo usted. Como cristiano, ¿para qué quiere tener dominio propio en lo que come, en lo que bebe, en hacer deporte, si fuma o no fuma? ¿Para qué quiere tener dominio propio ahí? No me diga que para que le quede el pantalón, para que pueda comprar una talla menos, para que cuando juegue fútbol no se ahogue. Dígame algo bíblico, por favor. ¿Para qué quiere abstenerse de esas cosas y ejercer dominio propio en las cosas de la carne? Ojo, hermano, porque podemos tener los mismos motivos que el que va al gym. ¿A qué? A tener la chocolatina aquí, hermanos. Podemos tener los mismos motivos de la gente del mundo
cuidándonos a ese nivel sin tener nada que ver con nuestra fe. ¿Para qué quiere? Tener buena salud, buenos pulmones, buena capacidad de dormir. ¿Para qué? La vanidad, el físico, para que lo vean. De ninguna manera. Para ser equipados, para hacer la voluntad de Dios. Usted sabe, hermano, lo que un cuerpo pesado, enfermo y somnoliento por falta de dominio propio le hace a su vida de oración. ¿Sí o no? Sí, hermano, usted mismo sabe lo que un cuerpo pesado le hace a su lectura de la Biblia. Usted mismo sabe lo que pulmones llenos de humo le hacen cuando usted quiere cantar al Señor. Ese es un buen motivo para dejar de hacer estas cosas o para hacer otras, ¿no cree? Yo me frustro si el día de mañana no puedo ayudar a levantar una mesa para que otro hermano coma. ¿Por qué? Porque por falta de dominio propio no cuidé mi salud. ¿Sí ve? Hay otro motivo, que me quede el chaleco o que pueda comprarme una camisa slim. Ese no es el motivo, por favor. Es que si usted no se cuida como padre de familia y muere por falta de dominio propio, ¿quién instruirá a sus hijos? Si usted en vida no los instruye, imagínese usted muerto. Usted, señora esposa, no es para que quepa entre la falda que compró hace 3 años. Si usted muere, sus hijos, ¿quién los cría? Eso le da perspectiva a dormir bien y alimentarse bien, en tanto que eso coopere con su vida de fe. Si eso no coopera en su vida de fe, usted parece cristiano, pero tiene los mismos valores del mundo. Yo le pido vida a Dios porque quiero tener a mis nietos en mis manos y que escuchen de su abuelo la palabra de Dios. Que Dios me quite es otra cosa, pero yo no me voy a quitar por mí mismo. No es que me quede el chaleco, hermanos, por favor. Hay cosas mejores que no morir de cáncer de pulmón. Es que como dijo Ezequías, en el Seol ya no podré cantarte. ¿Para qué quiere pulmones buenos? Sin humo, sin nicotina. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? ¿Para qué? No seamos mundanos. Ay, no, que me enfermo. ¿Es eso? ¿Es eso nomás? Usted sabe lo que un cuerpo pesado por el azúcar, por la grasa, le hace al despertarse el domingo, el día del Señor. Fácil, ¿verdad? No, si usted es, discúlpeme, pero si usted es de un cuerpo pesado, lleno de azúcar y de grasa, usted viene a dormir aquí, cuando no es que llega tarde. Entonces, ¿cuál es el propósito de ejercer dominio propio en el comer y el beber? Servir a mi Señor. Una vida tiene, una. ¿Por qué desea dominio propio en las disciplinas de leer o estudiar? ¿Por qué quiere que le llamen pilo? Usted sabe lo que un espíritu indisciplinado para leer le hace a nuestra vida de lectura bíblica. Usted sabe lo que un espíritu indisciplinado para estudiar le hace a nuestras devocionales familiares. ¿Qué le hace? Ah, bueno, entonces cuando usted entrena su mente, usted no la está entrenando para decir, quiero que mis hermanos digan, mire, qué pilera, qué pilera, qué pilera. Mire, el infierno está lleno de pilos, pero en el cielo hay santos. Es mejor que entrene su mente bajo el dominio propio para las cosas mayores. Porque si usted se desconcentra leyendo la Odisea o la Ilíada, no va a entender nada. Es que poniendo la atención no entiende. Yo tampoco la entiendo, ¿me hago entender? Pero no es para eso. ¿Qué me pesa? Que si no soy disciplinado en mi mente, mañana voy a leer un capítulo de la Biblia
y me voy a dormir. Me va a aburrir. ¿Ha visto lo que su impuntualidad y espíritu autoindulgente le hace a su preparación los días del Señor? Cuando no, ¿qué le hace su indisciplina a los cultos el día del Señor? Note el punto. Pues del Señor somos, y ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y eso le da otra perspectiva, hermano. Si usted no está bien motivado en su mente, el dominio propio no lo acompaña. ¿Qué tal pensar esto? Tengo la oportunidad de cenar así como el rico al que Lázaro veía comer, lleno de viandas de unas y de otras. Aquí está, todo eso. Tengo plata para pagar esto. Tengo estómago para todo eso. Pero usted mismo sabe que ni va a dormir bien y mañana va a estar lento en la oración. Entonces usted pone un cuchillo acá. No diciendo que va a subir de peso. Yo empiezo así y después para bajar 2 kilos. No. Usted pone un cuchillo acá, diciendo, si por esto mañana mi cuerpo se va a rebelar contra la oración, voy a comer 1/4 de esa comida y mañana tendré fuerzas para orar. Me gusta que haga deporte, sí, que haga gimnasio. Qué bueno. Mi pregunta es, ¿para qué lo hace? ¿Para qué? Espero que sea para preservar su salud, porque su ministerio en su casa va a durar tanto como usted dure. Imagine que usted se convierta en ese abuelo inservible por falta de su dominio propio, que usted no tenga el privilegio de tener a sus hijos ni a sus nietos alrededor suyo explicándoles un texto, sino que todos estén alrededor suyo pasándole la mantita, el agua, tomándole el pulso, el azúcar, porque se convirtió en usted el abuelo que ahora se convirtió en el centro de atención porque se la pasa enfermo. ¿Eso quiere, hermano? ¿Para eso quiere vida? ¿Para eso quiere salud? No, hermano, apunte a que usted pueda instruir, ojalá a sus nietos y a sus bisnietos, de lo que usted depende. Quiero tener vigor todavía para orar, para pasar una noche, unas horas orando por la salvación de mi descendencia. Pero ¿por qué no lo hacemos? Porque nos enfocamos mal, hermanos, en estas cosas. ¿Para qué quiere dominio propio usted? El dominio propio nos fue dado para nuestra vida de fe. Y en las demás cosas, en tanto, cooperan, favorecen y correspondan a nuestra vida de fe. Es lo mejor, hermano, ¿sabe? ¿Usted ha visto cuán desagradecido es nuestro cuerpo cuando queremos ajustarlo a una disciplina? Vamos a poner que usted dice, voy a cerrar el pico para bajar de peso. Adelante, después de los 30 y pico, eso es fácil, ¿verdad? Eso es imposible. Y usted al mes, ¿qué pasa? Se desilusiona y vuelve ¿a qué? A los malos hábitos. Pero usted como cristiano motívese bien, ¿sabe? Usted sabe que mi esposa cocina como es. Mi padre dice que a ella le queda rica un agua hirviendo. Y es así. Yo me tengo que cuidar de su don, ¿ya? Para eso tengo que decir, mi esposa dice, ¿quieres tal cosa? Le digo, sí quiero. La verdad sí quiero. Pero tengo un cuchillo aquí, ¿sabe, hermano?
porque si yo estoy enfermo un día del Señor, ¿cómo le favorezco su alma? Ya varias cosas me han sacado de días del Señor y no se siente bien. Pero ese es el mejor motivo, ¿no cree? Pero usted como papá no tiene un buen motivo, como esposo, como miembro de esta iglesia. Anímese con la vida de fe. Cuide su cuerpo para que aquí el domingo le suene un canto, vea, de una persona que tiene pulmones, que hizo ejercicio, que no está somnoliento, que se está cuidando. ¿Para qué? Para el mejor de los propósitos, servir a Dios. Tenga eso en mente, hermanos, no acabe el tema. ¿Entiende lo que le quise decir? No estoy diciendo, fumemos, comamos, trasnochemos, que al final es nuestra vida de fe. No, haga eso a ver si tiene vida de fe. Hágalo. Sí, trasnoche un domingo. Y aquí lo espero con el corazón dispuesto, ¿verdad? Dice, no, es la vida de fe, no, yo puedo trasnochar. Tengo una serie de Netflix que ver. Yo soy duro para trasnochar, sí. No pasa, hermano, no pasa. ¿Me hago entender? Así que no me entienda esto a costa de otro. Pero hermanos, por poner énfasis donde no, ¿sabe que hemos convertido el dominio propio? En legalismo. ¿Cómo se convierte en legalismo? Cuando usted lo aplica solo a la conveniencia terrenal. ¿Ya? Hay un propósito más grande. Gracias, hermanos, por la atención. Tenía que decir eso, hermanos. Yo también lucho con el legalista que tengo dentro, ¿entiende? Y necesito mi mente, como la suya, puesta en la palabra de Dios. Oremos.